El resultado está documentado, está en el Archivo General de la Nación, y me parece que la similitud entre las encuestas previas al día de la elección y lo que las actas muestran es un hecho contundente para confirmar el resultado de la elección de 1988 a favor de mi candidatura. Bueno, primero la convicción de que había que echar mano de todos los recursos legales para tratar de revertir el fraude electoral. Esta era una decisión, sabíamos que no iba a ser una cuestión sencilla, que estábamos en una lucha muy de fondo, que el sistema, el régimen político no iba simplemente a ceder. Pues por una parte es el inicio de un proceso de cambio en el sistema político del país. Esto me parece que es indiscutible, se empieza a dar un proceso en que de un fraude reconocido en materia electoral se pasa a un sistema, después de varios años, no fue inmediato, en que el voto empieza a respetarse, en que el voto se respeta y que tenemos pues elecciones de otra calidad respecto a las que teníamos en el 88. Fue una campaña electoral muy competida, en la que generalmente se tiende a olvidar un poco el contexto en el cual se desarrolló la campaña, y eso en gran parte explica el propio resultado de la elección del 6 de julio de 88. Y además me parece un evento que tiene importancia por los efectos posteriores que tuvo. Difícilmente recuerdo una campaña electoral en la cual se haya dado en condiciones económicas tan adversas. Y me parece que esos dos elementos, el contexto político en el cual se dio la postulación, la circunstancia económica tan adversa, fueron los que explicaron que, si bien antes de esa elección los candidatos a la presidencia del PRI ganaban con el 90 o 95% de los votos, e incluso hubo una elección donde solo hubo el candidato del PRI, ganó con el 100% de la votación, hubiera una reducción tan significativa en los votos del PRI y que explicara que solo se ganara en esa ocasión la presidencia de la República con el 50% de los votos. Es una estimación aproximada porque habrás de recordar, entre otras muchas cuestiones, que se dieron a conocer los resultados solo del 55% de las casillas y se omitió dar a conocer el resultado partido por partido y candidato por candidato del 45% de las casillas. Estamos hablando en aquella época de 25,000 casillas que no se dieron a conocer y de 30,000 casillas cuyos resultados se hicieron públicos. Entonces, lo que nosotros pudimos finalmente concluir a partir de la información recibida fue que se había ganado la elección presidencial con quizá un 42-45% de los votos, quizá el PRI se haya quedado con un 35-38% y Acción Nacional como con el 30%, como con el 20% más bien. 50.36. 31.1 el Frente y 17.07 el PAN. Jorge Alcocer fue parte muy importante del equipo del ingeniero Cárdenas y en 1994 escribió en el periódico Reforma lo siguiente: de la revisión de la totalidad de las actas de la elección presidencial de 1988, casilla por casilla, 55,000 actas, nunca pudimos comprobar que Cuauhtémoc Cárdenas hubiese ganado la elección presidencial. Si consideramos las actas y pudiéramos, no sé si sea posible en este caso, distinguir las casillas que se dieron a conocer y las casillas que se ocultaron y cuyos datos finalmente se inventaron, lo que podríamos deducir de las actas es que se trataba de, es decir, si separamos en cada acta las casillas
que sí se dieron a conocer y las casillas que se ocultaron y que solo se dieron con un supuesto dato agregado, pues lo que tendríamos son elecciones en dos países distintos, en dos épocas diferentes. Hay quienes sí han hecho su tarea y han analizado esas actas y han determinado cuál hubiera sido el resultado en las actas que solo firmaron los representantes del ingeniero Cárdenas. Contra lo que se piensa fue una elección muy vigilada, la elección de 1988. Sorprendentemente, el 72% de las casillas tuvieron representantes del ingeniero Cárdenas. Y hablo la representación de él porque él fue el contendiente más cercano en el resultado. Pues en esas actas donde firman los representantes del ingeniero Cárdenas, también hay la victoria para el candidato del PRI. Pues yo diría que no sirvió. Esto no sirvió porque no se avanzó. Esto es lo único que se planteó, lo único que yo planteé en esa ocasión fue que pudiera limpiarse la elección, que se pudiera hacer un muestreo a partir de, desde luego, de gente que maneje cuestiones de estadísticas y de cifras, que se pudiera hacer un muestreo bien diseñado y si en ese primer muestreo se encontraba que los datos oficiales no correspondían con la realidad, tomando X número de casillas, pues se hiciera la revisión de todas las casillas. Si si los datos mostraban que estaban correctos, pues ahí terminaba el ejercicio. Yo tengo un gran respeto por el ingeniero Cárdenas y su comportamiento siempre ha sido muy transparente. Y lo que nos reunimos fue a conversar sobre el resultado de la elección, los planteamientos que él hacía en el sentido de reclamar revisar el resultado que ya estaba documentado en las actas, y ahí se le hicieron ver los elementos o argumentos que mostraban, por un lado, que la documentación ya estaba y por el otro que los conductos institucionales que estaban establecidos para resolver lo que él reclamaba.